Hola queridos amigos, otra vez nos encontramos para nuestro diálogo y en este momento seguimos juntos analizando, compartiendo, estudiando el Evangelio de Marcos. Y estamos todavía en el capítulo 2, en la primera parte donde habla de la sanidad de ese hombre que estaba paralítico, que fue llevado por sus amigos ante Jesús. Hemos visto primero que este pasaje de la Escritura, entre las muchas cosas, las muchas lecciones que nos enseña, nos muestra primero la capacidad de Jesús para perdonar. Jesús vino a este mundo a mostrar el corazón amoroso del Padre y a través de sus actos de perdón nos muestra a todos que Dios es amor. No importa lo que a lo largo de la historia de la salvación se haya comprendido de Dios. Todas las imágenes, figuras y comprensiones de Dios hasta la venida de Jesús son un pálido reflejo de la realidad. Solo con Jesús conocemos verdaderamente el carácter de Dios, ese carácter de amor, de compasión y de misericordia. Lo segundo que vimos es la capacidad de Jesús para restaurar desde el perdón y para transformar la vida de las personas que están postradas por sus traumas, sus dolores, sus fracasos, sus complejos, los dramas y las luchas propias de la vida. Hoy hablaremos de cómo Jesús inspira también para compartir su amor, su misericordia, su mensaje y su poder. El relato que estamos leyendo nos habla de un hombre que estaba postrado con parálisis. El texto nos dice que unos amigos lo llevaron ante la presencia de Jesús. Lamentablemente, cuando llegaron a la casa donde estaba predicando Jesús en Capernaum, se encontraron con una multitud de personas. No podían llegar ante la presencia de Jesús. Les era imposible poner a su amigo enfermo ante Jesús para que él lo sanara. El texto nos dice que 4 de ellos tomaron al enfermo y haciendo un hueco en el techo de la casa, lo bajaron y lo pusieron delante de Jesús. Cabe destacar aquí que en aquellos días las casas eran construcciones sencillas, tremendamente precarias. Probablemente el techo eran algunas vigas de madera, con paja. Entonces fue fácil abrir el techo para por esa abertura deslizar, bajando ante Jesús a este hombre que estaba enfermo. Pero el relato esconde un par de cosas que son tremendamente importantes para que nosotros comprendamos cómo ayudar a otros a encontrarse con Jesús. Lo primero, y que ya mencionamos muy de paso, es que muchas veces los mismos seguidores de Jesús, o que pretenden ser seguidores de Jesús, son un obstáculo para que los verdaderos necesitados lleguen a Jesús. Esa multitud que estaba escuchando a Jesús bien podría representar hoy a la iglesia. La iglesia nunca debe ser un obstáculo para que otros conozcan a Jesús. Cuando la iglesia se transforma en un lugar lleno de normas, de preceptos, de tradiciones, cuando la iglesia se transforma en un símil de lo que era ese pueblo de Dios riguroso en sus tradiciones, ese pueblo de Dios lleno de ritos y de formas, pero desprovisto de caridad, de amor, de compasión y de misericordia, que es el pueblo de Dios con el que se encontró Jesús cuando vino, ese pueblo de Dios, esa iglesia, no está cumpliendo el propósito para la cual fue creada. Y cuando la iglesia llena de pesadas cargas la vida de las personas, esa iglesia se transforma en un obstáculo para que las personas conozcan a Jesús. La iglesia no debiera ser sino un lugar donde cada ser humano puede conocer la persona y la obra de Jesús, relacionarse con Jesús, crecer en su conexión con Jesús y aprender de Jesús cómo vivir en su vida personal y con el mundo que lo rodea. Lo segundo que vemos es que estas personas que llevaron al paralítico delante de Jesús estuvieron dispuestos a ayudar. Si nosotros queremos ser realmente canales de bendición para transformar este mundo, tenemos que estar dispuestos a ayudar. Tenemos que estar dispuestos a jugarnos por otros,
a invertir tiempo en otros y recursos en otros. Ellos invirtieron su fuerza, su tiempo, su energía para llevar a este paralítico delante de Jesús. Si tú que me estás escuchando eres creyente o dices ser un seguidor de Jesús, pregúntate qué estás haciendo para llevar a otros delante de Jesús, para llevar a otros que tienen necesidades delante de Jesús. Lo segundo que vemos de este grupo de personas que llevaron a este paralítico es que estuvieron dispuestos a sortear los obstáculos que había para llegar a Jesús. El primer obstáculo fue la multitud. El segundo obstáculo fue ese techo por el cual finalmente, haciendo un hueco, pudieron bajar al hombre delante de Jesús. Cuando nosotros queremos compartir el Evangelio, siempre habrá obstáculos, siempre habrá inconvenientes. Si algo muestra la historia del cristianismo, es que el enemigo de Dios se ha empecinado en crear obstáculos para que Cristo sea proclamado. Así que debemos estar dispuestos a sortear los obstáculos, a ir más allá de los obstáculos, a no dejarnos vencer por los obstáculos. No importa cuántos inconvenientes aparezcan en el camino, lo importante es cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado de ser discípulos que discipulen y lleven a otros a sus pies. Seguramente habrá inconvenientes, seguramente habrá dificultades, pero sin embargo el Señor nos estará ayudando a través del poder de su Espíritu para hacer su obra de este lado de la eternidad. Lo tercero que nosotros debemos ver con mucha claridad es que estos hombres estuvieron dispuestos a rechazar las críticas que se le hacían. Muchas veces tendremos que enfrentar críticas de parte de aquellos que se oponen al mensaje de Jesús. Ellos tuvieron que enfrentar estas críticas. Los fariseos que estaban ahí, los judíos que estaban ahí, fueron los primeros en criticar la acción misericordiosa de estos hombres. Cuando vieron a Jesús que le perdonaba, cuando vieron a Jesús que lo restauraba, la crítica apareció. Cada vez que Jesús es levantado, cada vez que Jesús es proclamado, habrá personas que critiquen, pero siempre Cristo fue criticado. No debemos dejar que las críticas nos impidan cumplir la misión para la cual nosotros estamos de este lado de la eternidad. Debemos aprender a hacer la obra de Dios, a cumplir la obra de Dios, a proclamar a Jesús más allá de los inconvenientes, más allá de las críticas, más allá de la adversidad. Somos instrumentos de Dios de este lado de la eternidad para hacer que este mundo sea mejor para todos. Por eso cuando Cristo estuvo en la tierra, le dijo a todos sus seguidores: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de ascender a los cielos, cuando tenía a sus discípulos reunidos delante de él, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, siendo mis testigos. Si tú, querido amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, has aceptado a Jesús como tu Salvador, crees en Cristo como tu Salvador, no olvides que tú estás en este mundo para ser un testigo del crucificado, para mostrar a través de tu palabra, de tus hechos, que Cristo ha salvado tu vida, te ha perdonado, ha traído perdón y restauración a tu existencia. Estamos en este mundo para levantar a Cristo, porque Cristo ha sido, es y será la gran solución del verdadero problema del ser humano, que es el problema del pecado, del mal y de las consecuencias que eso trae en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social. Solo cuando Cristo llega a la vida de una persona se experimenta el verdadero gozo, la verdadera felicidad y se puede vivir una vida plenamente restaurada. La presencia de Cristo en el corazón hace que la vida sea una vida feliz, productiva y de bendición para otros. Que Dios te bendiga. Recuerda, eres un instrumento en las manos de Jesús.
Feliz día junto a Jesús.